Rudolf Höss nunca disparó un tiro, pero construyó una máquina de matar donde asesinar se volvió rutina, silenciosa y eficiente. Lo hizo desde su casa cómoda, con su familia viviendo a metros de las cámaras de gas. ¿Cómo castigas a un hombre sin arrepentimiento? Rudolf Höss nunca apretó un gatillo él mismo, pero construyó un sistema donde matar se convirtió en rutina, silencioso y eficiente. Hizo esto desde su casa cómoda, con su familia viviendo a pocos metros de las cámaras de gas. Desde que era un niño, enseñado a obedecer sin cuestionar, hasta su ascenso como comandante de Auschwitz. Höss fue la pieza perfecta en la máquina de matar. No gritaba ni torturaba a las personas. Planeaba y calculaba. Organizó el sistema para matar a decenas de miles cada día. Lo hacía con precisión fría, nunca alzando la voz, nunca haciendo preguntas. ¿Cómo castigas a un hombre que nunca sintió remordimiento? ¿Qué sucedió realmente en sus últimos días? ¿Y qué nos dice su juicio sobre la verdadera naturaleza del mal durante la guerra? El nacimiento del mal. Rudolf Höss nació en el pueblo tranquilo de Baden-Baden en noviembre de 1900. Fue un comienzo ordinario para el hombre que se convertiría en el arquitecto del peor horror sistemático de los años 1900. Su padre era un comerciante que había servido en el ejército en África. El joven Rudolf creció bajo una disciplina estricta y rígidas reglas católicas que moldearon su forma de ver el deber y la obediencia. El hogar de los Höss no era un lugar para la expresión personal. Era un campo de entrenamiento para seguir órdenes. Su padre, Franz, había regresado de África Oriental con expectativas claras. Su único hijo se convertiría en sacerdote sin preguntas. Este entrenamiento temprano en la obediencia fue reforzado por maestros privados que continuaron su formación. El niño aprendió a ser callado, a obedecer y a encontrar valor en el sacrificio personal. No tenía amigos cercanos, solo rutinas y deberes. Su única relación real era con su caballo. Este pequeño detalle muestra la profunda soledad de alguien que más tarde ordenaría el asesinato de más de 1 millón de personas sin mostrar ningún sentimiento. El quiebre ocurrió temprano. Cuando Rudolf tenía 13 años, su padre murió. Esto debería haberlo liberado, pero el vacío fue rápidamente ocupado por otro sistema controlador. Europa se estaba calentando con tensiones previas a la guerra. El adolescente Höss, sin presión parental pero con su entrenamiento en obediencia aún fuerte, encontró un nuevo sistema a seguir en el ejército. Mintió sobre su edad y asombrosamente fue aceptado en el 21 Regimiento de Dragones Bávaro, la misma unidad en la que habían servido su padre y su abuelo. A los 14 años, cuando la mayoría de los niños apenas estaban saliendo de la infancia, Höss ya vestía el uniforme del Imperio Alemán. Fue enviado a luchar en el frente turco como parte del cuerpo asiático alemán, combatiendo junto al Imperio Otomano en Palestina, Irak y Siria. La crueldad de la guerra no parecía afectarlo como se esperaría de un adolescente. Fue herido 3 veces, contrajo malaria y, por su servicio constante, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase y el Crescent de Hierro otorgado por los turcos. Antes de cumplir
August Sustains ya estaba comandando su propia unidad de caballería. Este fue un logro sorprendente para su edad, que mostró su fría eficiencia. El camino a la oscuridad. La derrota de Alemania en 1918 arrojó a Hoss a un país que no reconocía. Su madre había muerto mientras él estaba ausente y el joven soldado regresó a una nación derrotada donde el caos reemplazaba al orden. El Tratado de Versalles impuso condiciones que muchos alemanes consideraban una traición. Hoss, entrenado en sistemas rígidos, se encontró en un vacío de autoridad que no podía soportar. Como miles de veteranos confundidos, canalizó su ira en grupos militares de extrema derecha. El Cuerpo Libre se convirtió en su primer hogar político. Estas milicias, compuestas principalmente por veteranos, lucharon contra comunistas y sindicalistas, mientras defendían una visión nacionalista radical de Alemania. Allí encontró un nuevo sistema a seguir, además de un sentido de propósito y hermandad militar. En 1919 se unió al Cuerpo Libre Rossbach, donde su obediencia y frialdad lo hicieron valioso. Su movimiento hacia el extremismo encontró una expresión violenta en 1923. Hoss, junto con otros miembros del Cuerpo Libre, participó en el asesinato de Walter Kadov, un maestro acusado de traicionar a Albert Leo Schlageter, un saboteador nacionalista ejecutado por los franceses en la Renania ocupada. La brutalidad fue extrema. Kadov fue brutalmente golpeado y asesinado con una piedra en la cabeza. El crimen ocurrió en una granja propiedad de Martin Bormann, quien años más tarde se convertiría en el secretario privado de Hitler. Esto no fue una coincidencia, sino el primer eslabón de una red de conexiones mortales. Hoss fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por asesinato. Sin embargo, la prisión no representó redención, sino confirmación. En la prisión de Brandeburgo, compartía espacio con otros extremistas y fue tratado como un prisionero político con privilegios especiales. Allí su visión del mundo se cristalizó en torno a la idea de una Alemania traicionada por políticos de Weimar, comunistas y, sobre todo, judíos. La religión católica de su infancia fue finalmente abandonada, ahora considerada débil e inútil. Su liberación llegó en 1928, gracias a una amnistía general. El hombre que salió de prisión ya no era un joven confundido. Era un nacionalista endurecido, convencido de una misión histórica en la reconstrucción alemana. El ascenso de un monstruo. En 1922, durante un permiso antes de su encarcelamiento, Hoss había asistido a un mitin de Adolf Hitler, entonces poco conocido, en Múnich. La apasionada oratoria del futuro líder lo impresionó y poco después se unió al partido nazi, convirtiéndose en uno de sus primeros miembros registrados. Después de su liberación, la vida de Hoss tomó brevemente un giro inesperado. Se unió a la Liga Artamana, una organización agrícola nacionalista que promovía un regreso a la tierra como purificación del espíritu alemán. Allí conoció a Hedwig Hensel, con quien se casó en 1929 y tuvo
5 hijos. Este período de paz ofreció estabilidad aparente, pero la conexión con el nacionalsocialismo permaneció oculta. La Liga Artaman mantenía fuertes lazos ideológicos con el creciente movimiento nazi. El ascenso de Hitler al poder en 1933 abrió nuevas puertas para Höss. En 1934, con el partido ya controlando Alemania, se unió formalmente a las SESS, la fuerza militar de élite nazi. Su historial en prisión y su naturaleza disciplinada lo hicieron un candidato ideal para el sistema que los nazis estaban construyendo. Fue asignado al campo de concentración de Dachau, el primero establecido por el régimen. En Dachau, bajo la supervisión de Theodor Eicke, Höss aprendió los fundamentos de lo que más tarde describiría como la verdadera doctrina de las SS: obediencia absoluta, eliminación de la compasión y el uso sistemático del terror como herramienta de control. Eicke no solo era un creyente fanático en la causa, sino también un organizador metódico que estaba sentando las bases administrativas del sistema de campos de concentración nazi. Höss absorbió estas lecciones con la misma disciplina que había demostrado en el ejército. Su eficiencia le valió ascensos. Fue ascendido a líder de bloque y luego transferido a Sachsenhausen, otro campo clave situado a las afueras de Berlín. Allí supervisó ejecuciones y perfeccionó sus habilidades administrativas. Ya no era solo un guardia. Se estaba convirtiendo en una parte vital de la máquina de opresión nazi. Su capacidad para coordinar operaciones complejas sin mostrar emoción lo distinguió entre sus compañeros. Durante este periodo, Höss desarrolló una relación cercana con Heinrich Himmler, el líder de las SS y futuro arquitecto del sistema opresivo del Reich. Esta conexión sería decisiva para su futuro. El nacimiento de Auschwitz. En 1940, cuando los alemanes necesitaban expandir su sistema de campos en los territorios ocupados, Himmler seleccionó personalmente a Höss para una misión específica: inspeccionar un antiguo cuartel polaco cerca de Cracovia que podría convertirse en un nuevo campo de concentración. El lugar elegido era un complejo militar no utilizado a las afueras de un pequeño pueblo llamado Oswiecim. Los alemanes lo llamaron Auschwitz. Lo que Höss vio en este lugar no era solo una oportunidad para avanzar, sino el escenario donde su obediencia, eficiencia y frialdad emocional culminaría en el mayor crimen sistemático en la historia moderna. El 1 de mayo de 1940, Rudolf Höss asumió el cargo que lo inmortalizaría en las páginas más oscuras de la historia. Comandante del campo de concentración de Auschwitz. El nombramiento no fue una coincidencia. Höss encarnaba precisamente las características que el Reich necesitaba: disciplina militar, eficiencia administrativa y, sobre todo, lealtad inquebrantable combinada con un peculiar desapego emocional. La elección del lugar se basó en consideraciones prácticas. El antiguo complejo militar ofrecía infraestructura utilizable para instalaciones sanitarias básicas,
pudiera ser autosuficiente, funcional y expandible. Las antiguas barracas fueron convertidas para albergar prisioneros, principalmente opositores políticos polacos. En esta fase inicial, se construyó un perímetro de cercas de alambre eléctrico, junto con torres de vigilancia en puntos estratégicos y un muro que separaba el complejo del mundo exterior. Este primer desarrollo, conocido más tarde como Auschwitz-II, se convirtió en el centro administrativo de todo el complejo. Allí se ubicaron las oficinas de mando, los cuarteles para oficiales de las SS y la residencia personal de Höss. El comandante se mudó allí con su esposa Hedwig y sus 5 hijos. El diseño de Auschwitz-Birkenau reflejó la mentalidad militar y burocrática de Höss. Bloques de ladrillos rectangulares dispuestos en filas ordenadas, calles rectas numeradas metódicamente y espacios para formaciones y control. El famoso lema Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, estaba colocado sobre la entrada. Una cruel ironía para aquellos que pasaban por sus puertas. La máquina de muerte. La verdadera transformación comenzó después de la visita de Heinrich Himmler en marzo de 1941. El líder de las SS quedó impresionado por la eficiencia organizativa de Höss. Durante esta inspección, Himmler le informó personalmente sobre los planes de expansión que cambiarían radicalmente la naturaleza del campo. Ordenó la construcción de un segundo complejo, mucho más grande, inicialmente capaz de albergar a 100.000 prisioneros, principalmente soviéticos. Esta expansión estaba vinculada a la inminente Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, que debía comenzar en junio de ese año. Este nuevo complejo, llamado Auschwitz-Birkenau, debía construirse aproximadamente a 2 millas del campo original. Höss supervisó personalmente la planificación, seleccionando terrenos pantanosos que requerían un extenso trabajo de drenaje realizado por prisioneros en condiciones extremas. Miles murieron durante esta fase de construcción. Lo que distinguiría a Birkenau no sería solo su tamaño, sino su propósito. A medida que la política nazi se volvía más extrema en 1941, particularmente después de la invasión de la URSS, la solución final comenzó a tomar forma. En este contexto, Auschwitz se transformaría de un campo de concentración convencional en una instalación diseñada específicamente para la exterminación masiva. El momento decisivo llegó en septiembre de 1941. Höss autorizó un terrible experimento en el bloque 11 de Auschwitz, conocido como el bloque de la muerte. Un grupo de aproximadamente 850 prisioneros, principalmente soviéticos y polacos, seleccionados al azar, fueron encerrados en el sótano del edificio. Allí, oficiales de las SS, bajo la supervisión del vicecomandante Karl Fritsch y con la aprobación de Höss, introdujeron por primera vez cristales de Zyklon B, un gas venenoso desarrollado originalmente para el control de plagas. El resultado
fue considerado exitoso por los verdugos. Todos los prisioneros murieron en minutos sin necesidad de municiones o la implicación directa de los ejecutores. Este momento marca el nacimiento del método que se convertiría en un símbolo del Holocausto. Hoss, siempre metódico, ordenó estudios sobre la cantidad óptima de gas necesario en función del volumen de la cámara y el número de víctimas, la temperatura ideal para maximizar su efecto y el tiempo preciso para la ventilación posterior. Asesinato industrial. Durante 1942 y 1943, bajo la dirección de Hoss, Birkenau atravesó una transformación radical. Inicialmente, se construyeron dos instalaciones temporales de exterminio, conocidas como Búnker 1 y Búnker 2, o la Casa Roja y la Casa Blanca, respectivamente. Eran edificios agrícolas, convertidos en cámaras de gas con crematorios improvisados en fosas al aire libre. Pronto demostraron ser inadecuados. La industrialización del genocidio alcanzó su punto máximo con la construcción de 4 grandes complejos de exterminio conocidos como crematorios de vuelto. Exceso 4 firma. Cada complejo contaba con cámaras de gas subterráneas o sobre el nivel del suelo, capaces de asesinar simultáneamente a miles de personas, directamente conectadas a crematorios de alta capacidad. Para facilitar este proceso, Hoss ordenó la construcción de una rama ferroviaria que corría directamente hacia Birkenau, terminando en una plataforma central conocida como la rampa. Allí, los deportados desembarcaban de los trenes y pasaban por la selección. Médicos de las SS, incluido el infame Josef Mengele, decidían con un simple gesto quién viviría temporalmente como trabajadores esclavos y quién sería enviado de inmediato a las cámaras de gas. La eficacia del sistema es impactante en su frialdad calculada. Los recién llegados, agotados después de días de viaje en condiciones inhumanas, eran recibidos con una falsa sensación de orden. Se les instruía a dejar cuidadosamente sus pertenencias para desinfección, desnudarse y prepararse para una ducha tras el largo viaje. Las cámaras de gas estaban diseñadas para simular instalaciones de baño, con falsas duchas en el techo. Solo cuando las puertas estaban selladas, se revelaba el engaño. Una vez selladas las cámaras, el personal de las SS lanzaría las pastillas de Zyklon B a través de aberturas en el techo o las paredes. El proceso de morir duraba entre 10 y 20 minutos, durante los cuales los prisioneros experimentaban asfixia progresiva y convulsiones agonizantes. Hoss, en sus memorias posteriores, describiría fríamente cómo los cuerpos se apilaban en forma de pirámide, con los más fuertes en la parte superior. Desesperadamente, intentando respirar un aire que ya no existía. El burócrata de la muerte. La administración del complejo seguía una estricta estructura jerárquica. Hoss, como comandante, ocupaba la posición más alta, asistido por varios adjuntos responsables de áreas específicas. Su atención administrativa a los detalles era legendaria. Mantenía comunicación constante con la sede de las SS en Berlín, enviando informes detallados sobre las capacidades operativas, el número de personal procesado y la eficiencia de las instalaciones.
El lenguaje utilizado en estos documentos revela una deshumanización absoluta. Términos como piezas, unidades y material reemplazaban cualquier referencia a seres humanos. Su vida personal durante este periodo presenta un contraste inquietante. Vivía con su familia en una cómoda villa dentro del complejo, a pocos metros de Crematorio Pineum. Sus hijos jugaban en los jardines mientras las chimeneas de los crematorios ardían constantemente. Su esposa Hedwig mantenía un hogar ordenado y acogedor, aparentemente aislada de la realidad circundante. En sus memorias posteriores, Hoss mencionaría la paz que sentía al regresar a este ambiente doméstico, tras días supervisando exterminios masivos. Esta doble vida muestra lo que Hannah Arendt describiría más tarde como la banalidad del mal, la capacidad humana para compartimentalizar la existencia, para ser simultáneamente un padre amoroso y organizar sistemáticamente el asesinato de millones. Operación Hoss. En primavera de 1944, a medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa y la derrota del Tercer Reich parecía cada vez más inevitable, comenzó a tomar forma una operación de exterminio sin precedentes. Los arquitectos del Holocausto, lejos de detener su trabajo ante la inminente derrota, decidieron acelerar su ejecución. Esta fase final, la más intensa y brutal del genocidio nazi, sería dirigida por el hombre que había convertido Auschwitz en una fábrica de muerte. Rudolf Hoss volvería específicamente para supervisar lo que se conocería internamente como Acción Hoss u Operación Hoss. Hasta marzo de 1944, Hungría había permanecido como un aliado ambivalente del eje. Bajo el almirante Miklos Horthy, el país había implementado leyes antisemitas, pero había resistido parcialmente la presión alemana para deportar a su población judía. Esta comunidad, la segunda más grande de Europa, con aproximadamente 725.000 personas, había permanecido relativamente protegida, mientras millones perecían en los territorios ocupados circundantes. La situación cambió drásticamente cuando la inteligencia alemana detectó contactos entre Hungría y los aliados, interpretados como preparativos para pasar al lado de los aliados. Hitler ordenó la ocupación militar del país el 19 de marzo de 1944. El gobierno húngaro fue reducido a una administración títere controlada por Berlín, y las SS asumieron inmediatamente el control de las políticas respecto a la población judía. Adolf Eichmann, que ya había coordinado deportaciones de otros países europeos, fue enviado a Budapest para organizar la logística. Al mismo tiempo, Heinrich Himmler pidió la presencia de Rudolf Hoss para una misión especial. El genocidio húngaro. La operación comenzó con precisión militar. Entre abril y mayo de 1944, los judíos húngaros fueron concentrados en guetos improvisados, principalmente en áreas rurales del noreste del país. Familias enteras fueron desalojadas con solo unas horas de aviso, permitiéndoles llevar solo pequeñas pertenencias personales. El 15 de mayo de 1944, el primer tren partió de Hungría. En los siguientes 56 días,
Aproximadamente 147 trenes transportaron a más de 430.000 judíos húngaros a Auschwitz. La operación alcanzó niveles sin precedentes. En algunos días llegaron hasta 4 trenes, cada uno llevando entre 2.000 y 3.000 personas apiñadas en vagones de carga sin instalaciones de baño, comida suficiente o agua. La llegada a Auschwitz representaba el comienzo de un proceso de muerte industrializada. Los trenes se detenían en la rampa central en Birkenau, donde los deportados desembarcaban en medio de gritos, perros ladrando y golpes. Hombres y mujeres eran separados de inmediato. Médicos de las SS, vestidos con batas blancas para reforzar la ilusión de un procedimiento médico, realizaban la selección con gestos casi imperceptibles. Ir a la izquierda significaba trabajo forzado. Ir a la derecha significaba muerte inmediata. Los criterios eran brutalmente prácticos. Aproximadamente del 70 al 80% de cada transporte era enviado directamente a las cámaras de gas. Todos los niños y ancianos, mujeres embarazadas o con niños pequeños, los enfermos o débiles. Solo los jóvenes sanos eran seleccionados temporalmente para el trabajo esclavo. El engaño era una parte integral del sistema. A aquellos seleccionados para la muerte se les decía que serían ducha y desinfectados antes de entrar al campo. En algunos casos, incluso se les daba jabón y toallas para reforzar la mentira. Se les indicaba que recordaran dónde dejaron sus pertenencias para que pudieran recuperarlas más tarde. Una cruel ironía, considerando su destino inmediato. Durante la operación húngara, el sistema alcanzó una capacidad máxima sin precedentes. Höss, en testimonios posteriores, afirmaría que en días pico, hasta 10.000 personas fueron asesinadas en 24 horas. Para mantener este ritmo, todos los crematorios operaban simultáneamente. Cuando estos resultaron insuficientes, se reactivaron fosas de incineración al aire libre. Estas fosas, excavadas cerca de los crematorios Maut y Sestich, medían aproximadamente 160 pies de largo, 25 pies de ancho y 6 pies de profundidad. Los cuerpos se colocaban en capas alternas con madera y se empapaban con combustible. El calor generado era tan intenso que la grasa corporal se convertía en combustible adicional. El humo negro y el olor acre llenaban la atmósfera durante millas a la redonda. Los últimos días. En enero de 1945, a medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia, el sonido de la artillería soviética comenzaba a resonar en Auschwitz. Para Rudolf Höss y los otros arquitectos del Holocausto, la hora del colapso había llegado. El 17 de enero, Heinrich Himmler autorizó la evacuación total de Auschwitz. Comenzó una febril destrucción de evidencias. Se quemaron documentos, se volaron instalaciones clave y se destruyeron archivos. En la prisa, miles de documentos permanecieron intactos, proporcionando posteriormente pruebas cruciales para los investigadores. Al día siguiente, comenzaron las infames marchas de la muerte. Aproximadamente 60.000 prisioneros fueron evacuados a pie en la profundidad del invierno polaco. Aquellos que colapsaban de agotamiento o intentaban escapar eran ejecutados inmediatamente.
Alrededor de 15.000 murieron durante estas marchas. El 27 de enero, las unidades de avance soviéticas finalmente liberaron el campo. Encontraron aproximadamente 7.000 prisioneros demasiado enfermos para ser evacuados. Los soldados, endurecidos por años de guerra, quedaron profundamente impactados por las evidencias de un horror industrializado sin precedentes. Montañas de pertenencias confiscadas, barracas desbordadas de personas moribundas e instalaciones de exterminio parcialmente destruidas pero reconocibles. Para entonces, Höss ya operaba desde Ravensbrück, un campo cerca de Berlín destinado principalmente para mujeres. En marzo de 1945, enfrentando una derrota inminente, recibió instrucciones de Himmler: desaparecer. La casa adoptó cuidadosamente la falsa identidad de Franz Lang, supuestamente un oficial naval sin conexión con las SS. Con documentos falsificados, alteró su apariencia y se dirigió hacia Schleswig-Holstein, una región cerca de la frontera danesa. Se instaló en una pequeña granja como jardinero bajo su falsa identidad. La estrategia funcionó inicialmente. El excomandante de Auschwitz se convirtió en un trabajador rural anónimo, evitando interacciones innecesarias y manteniendo un perfil extremadamente bajo. Mientras tanto, los aliados avanzaban catalogando crímenes de guerra nazis y estableciendo mecanismos legales para procesar a los responsables. En marzo de 1946, las fuerzas británicas recibieron información sobre la posible ubicación de la familia Höss. Se asignó a un equipo de inteligencia dirigido por el capitán Hans Alexander para investigar. Alexander, un judío alemán que había huido a Inglaterra con su familia en 1936, aportó motivación personal a la misión además de su deber profesional. Primero localizaron a Hedwig Höss. Después de ser arrestada el 8 de marzo, finalmente reveló la ubicación de su esposo. La captura ocurrió en la noche del 11 de marzo. El equipo de Alexander encontró a Höss durmiendo en un cobertizo. Inicialmente, mantuvo su falsa identidad, presentando documentos como Franz Lang. Sin embargo, Alexander notó que llevaba un anillo de bodas, inusual para un supuesto marinero soltero. Cuando exigieron ver el interior del anillo, encontraron grabados los nombres de Höss y su esposa. Fue una confirmación definitiva. Lo que más perturbó a sus captores fue la reacción de Höss. No mostró remordimientos, súplicas de clemencia, ni crisis emocionales. Mantuvo la misma actitud fría y mecánica que había caracterizado su mando. El juicio. En la primavera de 1947, mientras Europa intentaba reconstruirse de los escombros de la guerra, hasta la más devastadora de la historia, comenzó un juicio sin precedentes en Varsovia. Rudolf Höss se enfrentó a la Corte Nacional Suprema Polaca por crímenes que desafiaban la comprensión humana. La Polonia de posguerra era un escenario particularmente significativo para este ajuste de cuentas. El país había perdido aproximadamente 6 millones de ciudadanos durante la ocupación nazi, casi el 20% de su población. De estos, 3 millones eran judíos polacos, casi completamente aniquilados. El juicio comenzó formalmente
el 11 de marzo de 1947. Durante 3 semanas, el tribunal escuchó el testimonio de más de 30 testigos, incluidos sobrevivientes, exguardias y expertos en crímenes de guerra. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Stanisława Raszła, una prisionera política que había presenciado selecciones y gaseamientos, describiendo cómo Hus observaba impasiblemente mientras hacía ajustes para aumentar la eficiencia. También fue crucial el testimonio de Henrik Tauber, un exmiembro del Sonderkommando, quien detalló el funcionamiento de los crematorios y las cámaras de gas desde su traumática experiencia. Cuando se le confrontó con testimonios sobre su presencia en las selecciones, donde decidía quién sería gaseado inmediatamente y quién sería asignado temporalmente a trabajos forzados, Hus no negó su participación. Confirmó que llevaba a cabo estas selecciones regularmente y que enviaba a mujeres con niños, ancianos y enfermos a su muerte inmediata porque eran inaptos para el trabajo. Esta admisión, expresada sin aparente emoción, impactó profundamente a quienes estaban presentes. El 2 de abril de 1947, la Corte Nacional Suprema emitió su veredicto. Rudolf Höss fue hallado culpable de todos los cargos y condenado a muerte por ahorcamiento. La sentencia incluía una disposición excepcional. La ejecución debía llevarse a cabo en Auschwitz, dentro de los límites del antiguo campo. El acto final, el amanecer del 16 de abril de 1947, cayó gris y frío sobre Alta Silesia, Polonia, el antiguo complejo de Auschwitz, donde solo 2 años antes habían perecido más de 1 millón de seres humanos. Sería el escenario de un acto final de justicia, la ejecución de Rudolf Höss. La decisión de ejecutarlo allí no fue arbitraria. Organizaciones de exprisioneros habían solicitado que la sentencia se llevara a cabo en el mismo lugar donde había ejercido el poder absoluto. Carpinteros, irónicamente, prisioneros de guerra alemanes en custodia polaca, construyeron un andamio simple pero robusto junto al antiguo crematorio Primel en Auschwitz-Birkenau, a pocos metros de la casa donde Höss había vivido con su familia. Esta proximidad entre su antigua residencia y la maquinaria de muerte siempre había sido un símbolo perturbador de su compartmentalización. Ahora esta ubicación tomó una dimensión final. Durante sus últimos días, Höss mostró cambios sutiles. El hombre que había mantenido una frialdad mecánica durante el juicio comenzó a mostrar introspección. Recibió sacramentos católicos, regresando a la fe que había abandonado décadas antes. En la mañana de la ejecución, lo despertaron a las 5:00 a.m. Comió cuidadosamente un desayuno simple. Se vistió con ropa de prisión limpia y fue esposado. Su última solicitud fue enviar su anillo de bodas a su esposa, una solicitud que se concedió. A las 8:00 a.m., un vehículo lo transportó de Cracovia a Auschwitz. A su llegada, fue llevado brevemente a la antigua oficina del comandante. Según los testimonios, pidió un último café, que bebió tranquilamente. A las 10:11 a.m., fue trasladado al bloque 11, conocido durante la operación del campo como el
bloque de la muerte. Permaneció en este edificio, infame por albergar celdas de castigo y ejecución, durante aproximadamente una hora. Aproximadamente 100 testigos oficiales estaban presentes, representantes del gobierno, funcionarios judiciales, médicos, periodistas acreditados y, de manera significativa, exprisioneros de Auschwitz que representaban diversas nacionalidades que habían sufrido en el campo. A las 10:00 AM, Höss fue llevado al cadalso. Caminó con pasos medidos, ni apresurados ni vacilantes. Los testigos describirían su expresión como distante y resignada, pero no aterrorizada. Subió los escalones sin asistencia, manteniendo la misma disciplina y control que había ejercido como comandante. El fiscal polaco leyó formalmente la sentencia. Höss escuchó sin interrumpir. Cuando se le preguntó si tenía alguna última palabra, respondió brevemente en alemán: lamento mis acciones, pago con mi vida. A las 10:09 AM se activó la trampa. El comandante de Auschwitz quedó suspendido. El cuerpo permaneció colgando durante aproximadamente 15 minutos. El médico forense confirmó la muerte a las 10:21 AM. Höss había muerto de una fractura de cuello y asfixia. El hombre que había diseñado un sistema para asfixiar eficientemente a millones estaba experimentando ahora una muerte similar, aunque una que era individualizada y precedida por un juicio justo, condiciones negadas a sus Según testigos populares, los exprisioneros que presenciaron la ejecución no mostraron ni alegría ni satisfacción vengativa. Un sobreviviente francés escribió: no sentí alegría, sentí que cierto orden se había restablecido en el universo, pero la enormidad de lo que se había perdido hacía que cualquier sentimiento de triunfo fuera imposible. La ejecución representó mucho más que un castigo individual. Fue un acto de justicia simbólica colectiva, un intento de restaurar el equilibrio moral. Su ejecución no era simplemente punitiva, sino restaurativa. Reafirmó la humanidad de sus víctimas al tratar, al menos a su verdugo, con más humanidad de la que él mismo había mostrado. 75 años después, las preguntas fundamentales planteadas por la vida y los crímenes de Rudolf Höss siguen siendo urgentemente relevantes. Su historia nos recuerda que el mal destructivo más grande no siempre surge de pasiones descontroladas, sino que frecuentemente proviene de la fría y calculada subordinación de principios éticos básicos a sistemas burocráticos y lealtades ideológicas. Höss murió como había vivido, disciplinado, controlado, aparentemente desconectado de toda la significativa moralidad de sus acciones, pero murió bajo el Estado de Derecho, tras un juicio justo, con la oportunidad de defensa y apelación. Estos elementos de justicia formal representan precisamente los principios que había negado a millones.